Un millonario se casó por broma con la hermana fea de su amigo, pero no esperaba lo que ella haría con él al final. Antes de comenzar la historia, comenta aquí abajo desde qué ciudad estás viendo este video. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Buena historia a todos. La luz del atardecer se filtraba por los ventanales del exclusivo restaurante El Senador de Amos en Santander, bañando con tonos dorados las copas de cristal de Bohemia que resplandecían sobre el mantel inmaculado. Enrique Alemán, propietario del grupo inmobiliario más prestigioso de España, observaba distraídamente el paisaje de la bahía mientras giraba su copa de Vega Sicilia único entre sus dedos. Su traje hecho a medida por el mejor sastre de la milla de oro madrileña acentuaba su figura atlética, fruto de sus sesiones matutinas en el gimnasio privado de su ático en el barrio de Salamanca. «Mujeres, dinero y poder», dijo Enrique levantando su copa. «Los tres pilares de una vida bien vivida. Y debo decir que no me falta ninguno». Bruno Velázquez, su socio y amigo desde los tiempos universitarios en ESADE, soltó una carcajada que resonó en el reservado privado. A diferencia de Enrique, Bruno prefería mantener un perfil más discreto, aunque compartía con su amigo el gusto por los placeres refinados de la vida. «Tu arrogancia no tiene límites, Enrique. A veces me pregunto si existe algo en este mundo que no puedas conseguir». La sonrisa perfecta de Enrique, resultado de costosos tratamientos odontológicos, se ensanchó mientras recorría con la mirada a la elegante sommelier que les había servido el vino minutos antes. «Hasta ahora, amigo mío, no he encontrado nada ni nadie que se me resista. Es simplemente cuestión de saber qué ofrecer y cuándo retirarse». Bruno bebió un sorbo de su copa, observando a su amigo con una mezcla de admiración e irritación. Después de tantos años, conocía perfectamente la capacidad de seducción de Enrique, quien coleccionaba conquistas como otros coleccionaban arte o coches clásicos. ¿Sabes? Esa seguridad tuya en algún momento te llevará a la ruina. No todo en la vida se puede comprar o seducir. Enrique soltó una carcajada que atrajo las miradas de las mesas cercanas. «Muéstrame una persona que no tenga precio, y te mostraré a alguien que no ha recibido la oferta adecuada», respondió con la arrogancia de quien jamás ha conocido el fracaso. Bruno guardó silencio durante unos segundos, como si estuviera considerando algo importante. El alcohol ya había comenzado a circular por sus venas, desinhibiendo sus pensamientos. Tras varios minutos de conversación banal sobre sus últimos proyectos inmobiliarios en la Costa del Sol, Bruno pareció tomar una decisión. «Te propongo algo interesante, algo que ni siquiera tú, con todo tu encanto y millones, podrías conseguir». El interés de Enrique se despertó inmediatamente. Nada le resultaba más estimulante que un desafío, especialmente cuando alguien cuestionaba sus habilidades. «Te escucho», respondió inclinándose ligeramente hacia adelante, con los ojos brillantes de expectación. «Mi hermana, Livia». Enrique frunció el ceño, intentando recordar a la hermana de Bruno. La había visto en contadas ocasiones, siempre en eventos familiares a los que asistía por compromiso. Tenía una vaga imagen de una mujer de aspecto sencillo, siempre con libros bajo el brazo y conversaciones que giraban en torno a causas sociales que a él le resultaban tediosas. «¿La profesora universitaria?», preguntó intentando ubicarla en su memoria. «Doctora en filosofía por la Universidad Complutense y actualmente lidera una fundación de desarrollo sostenible en Barcelona», aclaró Bruno con evidente orgullo. «Y precisamente por eso sería imposible que alguien como tú la conquistara. Vosotros representáis mundos completamente opuestos». El alcohol y su ego herido impulsaron a Enrique a responder sin pensar. «Ninguna mujer es inmune al encanto adecuado, Bruno. Tu hermana puede ser una intelectual comprometida, pero sigue siendo una mujer». El rostro de Bruno se endureció ligeramente ante el comentario machista. «Precisamente por comentarios como ese, ella te detestaría. Livia ve más allá de las apariencias y el dinero. De hecho, desprecia todo lo que representas. El capitalismo desenfrenado, la frivolidad, la superficialidad». Enrique se sintió personalmente atacado. ¿Quién se creía esa mujer para juzgarlo sin conocerlo? La idea de demostrarle a Bruno que estaba equivocado
comenzó a tomar forma en su mente nublada por el vino. «Apostemos», dijo Enrique repentinamente. «Te apuesto a que puedo hacer que tu hermana se enamore de mí en 6 meses». Bruno soltó una carcajada incrédula. «¿Hablas en serio? Livia puede ver a través de tus intenciones en menos de 5 minutos. Entonces no tienes nada que perder», respondió Enrique con una sonrisa confiada. «Hagamos lo interesante. Si logro que tu hermana se enamore de mí, me darás tu participación en el proyecto de la Barceloneta». El proyecto al que se refería era una exclusiva promoción de apartamentos de lujo frente al mar en Barcelona, que prometía rendimientos extraordinarios. Bruno entrecerró los ojos calibrando la propuesta. «¿Y si pierdes? Donaré 1 millón de euros a la fundación de tu hermana, sin condiciones». Bruno consideró la oferta durante unos instantes. La cantidad era significativa, incluso para alguien con la fortuna de Enrique. Además, conocía suficientemente bien a su hermana para saber que era prácticamente imposible que cayera en las redes de un hombre como Enrique. «Hay un problema con tu plan. Livia nunca aceptaría salir contigo voluntariamente». Enrique reflexionó durante unos segundos antes de que una sonrisa maliciosa se dibujara en su rostro. «Tengo la solución perfecta, un matrimonio de conveniencia». «¿Has perdido completamente la cabeza?». Bruno casi escupió su vino. «Piénsalo, tu fundación necesita financiación, ¿verdad? Yo puedo ofrecer a tu hermana un acuerdo, 6 meses de matrimonio a cambio de una donación sustancial a su fundación. Un acuerdo puramente comercial. Ella obtiene recursos para sus proyectos y yo obtengo, bueno, la oportunidad de ganar nuestra apuesta». Bruno miró fijamente a su amigo, sorprendido por la audacia de su propuesta. «Estás completamente loco si crees que aceptará. Déjame intentarlo. Si ella rechaza mi propuesta, consideraré perdida la apuesta y haré la donación igualmente. No tienes nada que perder». Tras varios minutos de deliberación y otra botella de vino, Bruno finalmente accedió. Ambos estrecharon sus manos, sellando un pacto que cambiaría sus vidas para siempre. A la mañana siguiente, con una resaca considerable, Enrique tomó su jet privado desde el aeropuerto de Santander con destino a Barcelona. Durante el vuelo, repasó la información que tenía sobre Livia Velázquez. Era 5 años menor que Bruno, tenía 35 años, nunca se había casado y había dedicado su vida académica a estudiar filosofía ética y posteriormente a aplicar esos principios en proyectos de desarrollo sostenible. No había rastro de ella en redes sociales, salvo en los perfiles oficiales de la Fundación Horizonte Verde que dirigía. El avión aterrizó en el Prat, donde un Aston Martin lo esperaba en la pista privada. Mientras conducía hacia el barrio de Gracia, donde Bruno le había indicado que se encontraba la sede de la Fundación de Livia, Enrique repasaba mentalmente sus argumentos. Estaba acostumbrado a negociar acuerdos millonarios, pero intuía que convencer a Livia Velázquez sería uno de los desafíos más complicados de su vida. La sede de la Fundación Horizonte Verde era un antiguo edificio modernista restaurado con criterios sostenibles. Nada de lujos ostentosos, pero con una elegancia sobria que sorprendió a Enrique. Al entrar, notó inmediatamente que todos los materiales eran reciclados o de origen responsable, desde la madera de los muebles hasta las bombillas de bajo consumo. La recepcionista lo miró con cierta desconfianza cuando solicitó ver a la directora. «¿Tiene cita concertada, señor?». «No, pero estoy seguro de que la doctora Velázquez querrá recibirme», respondió con su sonrisa más encantadora, deslizando una tarjeta de visita sobre el mostrador. «Soy Enrique Alemán, del Grupo Inmobiliario Alemán. Dígale que vengo a hacer una propuesta de financiación que podría cambiar el futuro de su fundación». Mientras esperaba, Enrique observó las paredes cubiertas de fotografías de proyectos sostenibles en diversas partes del mundo. Escuelas construidas con materiales reciclados en zonas rurales, sistemas de captación de agua pluvial, huertos urbanos, un mundo completamente ajeno al suyo de rascacielos de cristal y urbanizaciones de lujo. Tras unos minutos que se le hicieron eternos, la recepcionista lo invitó a pasar al despacho de la directora. Al abrir la puerta, Enrique se encontró con una sorpresa inesperada. La mujer que se levantó para recibirlo no se parecía en nada a la imagen que guardaba en su memoria.
Livia Velázquez era una mujer de estatura media, con un cabello castaño recogido en un moño informal. Vestía de manera sencilla pero elegante, pantalones de lino, blusa de algodón orgánico y un collar de piedras naturales como único adorno. Sus ojos, de un intenso verde oliva, lo escrutaban con una mezcla de curiosidad y recelo. «Señor Alemán, qué sorpresa», dijo ella con voz serena pero firme. «¿A qué debo el honor de recibir la visita del depredador inmobiliario más conocido de España?» El tono irónico no pasó desapercibido para Enrique, quien tuvo que hacer un esfuerzo para mantener su sonrisa. «Doctora Velázquez, agradezco que me reciba sin cita previa», respondió, manteniendo la compostura. «Vengo a hacerle una propuesta que podría beneficiar enormemente a su fundación». Los ojos de Livia se entrecerraron con desconfianza. «Lo escucho, señor Alemán, aunque le advierto que esta fundación no acepta dinero de empresas que contradicen nuestros principios éticos fundamentales, y me temo que su grupo inmobiliario encabeza nuestra lista negra». El despacho de Livia era una perfecta representación de su filosofía de vida, austero pero acogedor, funcional sin sacrificar la estética. Las estanterías de madera reciclada albergaban cientos de libros cuidadosamente ordenados, desde filosofía clásica hasta los últimos estudios sobre desarrollo sostenible. Por las ventanas se filtraba la luz natural, eliminando la necesidad de iluminación artificial durante el día. Un pequeño huerto vertical decoraba una de las paredes, aportando vida y frescura al ambiente. Enrique tomó asiento frente a ella, cruzando elegantemente las piernas. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía ligeramente incómodo. La mirada directa y penetrante de Livia lo despojaba de sus habituales capas de encanto superficial. «Su reputación la precede, doctora Velázquez», comenzó Enrique, intentando recuperar el control de la situación. «Bruno me ha hablado mucho de usted y de su impresionante trabajo en esta fundación. Me sorprende que mi hermano hable de mí con alguien cuyos valores son tan opuestos a los míos», respondió ella sin alterar su tono calmado. «Y le agradecería que fuera directo al grano, señor Alemán. Ambos sabemos que no está aquí por admiración a nuestra labor». Enrique sonrió, apreciando internamente la franqueza de Livia. Era refrescante encontrar a alguien que no se dejaba impresionar por su apellido o su cuenta bancaria. «Tiene razón, seré directo», concedió inclinándose ligeramente hacia adelante. «Quiero proponerle un acuerdo que podría proporcionar a su fundación recursos suficientes para expandir sus proyectos durante los próximos 5 años, como mínimo». Livia alzó una ceja manteniendo su expresión escéptica. «¿Y qué obtendría usted a cambio? Porque dudo mucho que haya desarrollado repentinamente una conciencia social». «Imagen corporativa», mintió Enrique con la naturalidad de quien lleva años negociando. «Mi grupo inmobiliario está interesado en mejorar su reputación en términos de sostenibilidad y responsabilidad social. Una asociación con su fundación nos proporcionaría exactamente el tipo de credibilidad que necesitamos». Livia soltó una risa seca, carente de humor. «Señor Alemán, su grupo es conocido por construir resorts de lujo que destruyen ecosistemas costeros y desplazan comunidades locales. Ninguna cantidad de dinero lavará su imagen mientras continúen con esas prácticas». Enrique mantuvo la compostura, aunque internamente se sentía cada vez más frustrado. Esta mujer no era como las demás. Los halagos y las promesas vacías no funcionarían con ella. «¿Y si le dijera que estoy dispuesto a cambiar esas prácticas?», improvisó, buscando un nuevo ángulo. «Quizás necesito a alguien como usted para guiarme en esa transformación». Livia lo estudió en silencio durante unos segundos que a Enrique le parecieron eternos. «Muy creativo, señor Alemán, pero poco convincente. Ahora, si me disculpa, tengo una reunión en 20 minutos con personas que realmente están comprometidas con nuestra causa». Era el momento de jugar su carta final. Enrique respiró profundamente antes de lanzar su propuesta. «Le propongo un matrimonio de conveniencia». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Livia se quedó inmóvil, con los ojos abiertos de par en par como si no hubiera escuchado correctamente. «¿Perdón?», dijo finalmente con una mezcla de incredulidad y confusión. «Un matrimonio temporal. 6 meses,
continuó Enrique aprovechando su desconcierto. A cambio, donaré 5 millones de euros a su fundación, sin condiciones, sin requisitos de publicidad, sin tener que comprometerlo con ningún proyecto específico. Dinero limpio para que lo utilice como considere más adecuado. Livia se levantó de su silla, visiblemente alterada por primera vez desde que comenzó la reunión. ¿Se ha vuelto completamente loco?, exclamó, perdiendo momentáneamente su habitual calma. ¿Qué clase de propuesta indecente es esta? No hay nada indecente en mi propuesta, se defendió Enrique manteniendo un tono sereno. Es un acuerdo puramente comercial. Usted obtiene financiación para sus proyectos. Yo obtengo una esposa temporal que mejore mi imagen pública. ¿Y por qué yo? Hay cientos de mujeres que estarían encantadas de casarse con usted por dinero. Precisamente por eso, respondió Enrique con sinceridad calculada. Nadie creería que alguien como usted, con sus principios y valores, aceptaría casarse conmigo a menos que hubiera visto algo en mí que los demás no ven. Eso otorgaría credibilidad a mi supuesta transformación hacia un empresario más consciente socialmente. Livia se cruzó de brazos, observándolo con suspicacia. Es la propuesta más absurda que he escuchado en mi vida. 5 millones de euros, doctora Velázquez, insistió Enrique. Piense en todos los proyectos que podría financiar, en todas las comunidades que podría ayudar. 6 meses de su vida a cambio de un impacto real y duradero. Vio cómo la expresión de Livia cambiaba sutilmente. A pesar de su rechazo inicial, la cantidad mencionada era imposible de ignorar para alguien que dirigía una fundación constantemente necesitada de fondos. ¿Cuáles serían exactamente los términos de este acuerdo?, preguntó finalmente, volviendo a sentarse. Enrique tuvo que contener una sonrisa triunfal. La tenía. Al menos había conseguido que considerara la propuesta. Matrimonio legal durante 6 meses. Apariciones públicas ocasionales como pareja. Viviríamos juntos en mi ático de Barcelona para mantener las apariencias, pero tendría su propia habitación y total libertad. Al finalizar el plazo, divorcio discreto de mutuo acuerdo. Livia asintió lentamente, procesando la información. ¿Y la donación? La mitad al firmar el contrato matrimonial, la otra mitad al finalizar los 6 meses, ofreció Enrique, con todas las garantías legales que considere necesarias. Un silencio denso se instaló en el despacho mientras Livia parecía librar una batalla interna. Finalmente, sus ojos verdes se fijaron en los de Enrique con una intensidad desconcertante. Si aceptara, tendría mis propias condiciones, afirmó con voz firme, y serían innegociables. Enrique hizo un gesto con la mano invitándola a continuar. Primero, nada de contacto físico innecesario, ni en público ni en privado. Segundo, mantendríamos nuestras vidas completamente separadas cuando no estuviéramos en eventos oficiales. Tercero, ninguna injerencia en el trabajo de mi fundación. Cuarto, firmaremos un acuerdo prenupcial que me proteja de cualquier reclamación futura sobre mis bienes o los de la fundación. Me parece razonable, concedió Enrique, sorprendido por la rapidez con que Livia había establecido sus términos. Y quinto, añadió ella, inclinándose ligeramente hacia adelante, si en algún momento siento que está intentando manipularme o quebrantar nuestro acuerdo, el trato se cancela inmediatamente, sin reembolsos, sin reclamos. Enrique extendió su mano a través del escritorio. Trato hecho, doctora Velázquez. Haré que mi abogado redacte los documentos necesarios. Livia ignoró deliberadamente su mano extendida. Usaremos a mi abogada. No confío en sus asesores legales. Con un suspiro resignado, Enrique asintió. Esta mujer era más dura negociando que muchos de los tiburones empresariales con los que trataba habitualmente. Como desee, ¿brindamos por nuestro acuerdo?, sugirió buscando algún gesto de complicidad. No bebo durante horas de trabajo, respondió Livia secamente, levantándose para dar por terminada la reunión. Le enviaré los datos de mi abogada esta tarde. Cuando Enrique salió del edificio, una mezcla contradictoria de emociones lo invadía. Por un lado, había conseguido dar el primer paso para ganar la apuesta con Bruno. Por otro, nunca se había sentido tan desafiado por una mujer. Livia Velázquez no era en absoluto lo que esperaba. La hermana fea e intelectual,
Resultaba ser una mujer atractiva, inteligente y con una fortaleza de carácter que lo había dejado momentáneamente sin palabras. Mientras conducía de regreso al aeropuerto, llamó a Bruno. «Está hecho», anunció con un tono triunfal que ocultaba su inquietud interna. «Tu hermana ha aceptado el trato». «¿Qué?». La incredulidad en la voz de Bruno era evidente. «Es imposible. Livia jamás aceptaría algo así». «Pues lo ha hecho». 5 millones de euros para su fundación fueron un argumento convincente. «Prepárate para perder tu participación en la Barceloneta, amigo mío». Tras colgar, Enrique se quedó pensativo. Había algo en Livia que lo intrigaba. No era solo su belleza natural, tan diferente de las mujeres artificiales que solía frecuentar. Era esa combinación de inteligencia aguda, principios firmes y una dignidad que parecía inquebrantable. Por primera vez en mucho tiempo, se preguntó si quizás había subestimado el desafío que tenía por delante. 2 semanas después, en una discreta ceremonia civil en el Ayuntamiento de Barcelona, Enrique Alemán y Livia Velázquez firmaron su contrato matrimonial. Solo estuvieron presentes los testigos legalmente requeridos: Bruno, visiblemente incómodo, y Teresa, la mejor amiga de Livia y abogada de la fundación, quien había redactado un acuerdo prenupcial blindado. Livia vestía un sencillo traje sastre color crema, sin adornos ni joyas ostentosas. Su único complemento era un broche de plata antiguo, herencia de su abuela materna. Enrique, por su parte, había optado por un traje de Armani a medida, sintiendo la necesidad de mantener su imagen habitual a pesar de las circunstancias. Cuando el funcionario los declaró marido y mujer, un silencio incómodo se instaló entre ellos. No hubo beso, apenas un apretón formal de manos, como si hubieran cerrado un acuerdo empresarial más. Esa misma tarde, Livia se trasladó al ático de Enrique en el exclusivo barrio de Pedralbes, con vistas privilegiadas a toda la ciudad. El contraste entre sus estilos de vida no podía ser más evidente. Mientras el equipaje de Livia consistía en 2 maletas de tamaño medio, con ropa funcional y una caja de libros esenciales, el apartamento de Enrique era un despliegue de lujo desmedido. Obras de arte contemporáneo valoradas en millones, muebles de diseño italiano, tecnología de última generación en cada rincón. «Tu habitación está al final del pasillo», indicó Enrique mientras un asistente llevaba el equipaje de Livia. «He ordenado que la adapten a tus necesidades. Hay un estudio contiguo que puedes utilizar para trabajar desde casa cuando lo desees». Livia asintió sin mostrar emoción alguna, como si estuviera inspeccionando una habitación de hotel. «Gracias. Preferiría ir a la fundación todos los días, pero es bueno tener la opción». Durante la cena, servida por el chef privado de Enrique, la conversación fue mínima y estrictamente práctica. «Necesitamos establecer algunas normas de convivencia», dijo Livia mientras revolvía su ensalada, ignorando deliberadamente el costoso vino que Enrique había descorchado. «Tengo rutinas establecidas que me gustaría mantener». «Te escucho», respondió él, observándola con creciente curiosidad. «Me levanto a las 6 para hacer yoga y meditar. Desayuno a las 7. Salgo hacia la fundación a las 8 y generalmente regreso alrededor de las 7 de la tarde, a menos que tenga compromisos. Leo hasta las 11 y me acuesto. Los fines de semana suelo visitar a mi padre en Tarragona o participar en actividades de la fundación». Enrique asintió, sorprendido por la rigidez de su horario. ¿No hay espacio para la espontaneidad en esa agenda tan estructurada? Una ligera sonrisa irónica se dibujó en los labios de Livia. «La espontaneidad está sobrevalorada, señor Alemán. La disciplina y la constancia son lo que realmente produce resultados. Por favor, ahora que estamos casados, al menos llámame Enrique», pidió él con una sonrisa encantadora que había derretido corazones más duros. «Como prefieras, Enrique», concedió ella sin inmutarse. «También necesitaremos coordinar las apariciones públicas que mencionaste. Mi tiempo es valioso y me gustaría planificarlas con antelación». Era como intentar seducir a una pared. Cada gesto calculado, cada comentario ingenioso, cada mirada que habitualmente le garantizaba al menos una sonrisa femenina, rebotaba contra la impenetrable coraza de Livia. Enrique comenzaba a entender que esta apuesta sería mucho más difícil de ganar de lo que había imaginado. La primera semana de convivencia
estableció un patrón que resultó desconocido y desconcertante para Enrique. Livia cumplía meticulosamente con su rutina, tratándolo con una cordialidad distante, como si fuera un compañero de piso con quien apenas coincidía. En las raras ocasiones en que compartían espacios comunes, ella se mantenía absorta en sus libros o en su tablet, revisando documentos de la fundación. Lo que más inquietaba a Enrique no era su indiferencia, sino el hecho de que ésta comenzaba a afectarlo de manera inesperada. Él, que siempre había sido el centro de atención en cualquier habitación, se encontraba ahora intentando captar la atención de una mujer que parecía considerarlo poco más que un mueble en el decorado de su vida temporal. El viernes de esa primera semana, mientras cenaban en silencio, Enrique intentó un nuevo acercamiento. Mañana hay una gala benéfica en el Palau de la Música. Sería una buena oportunidad para nuestra primera aparición pública como matrimonio. Livia levantó la vista de su plato considerando la propuesta. ¿Qué causa apoyan? Restauración de patrimonio cultural, creo, respondió Enrique, que realmente no había prestado atención a ese detalle. De acuerdo, pero te advierto que no pienso fingir ser la esposa enamorada. Seré cordial y educada nada más. Con eso me basta por ahora, respondió él, con una confianza que no sentía realmente. Lo que Enrique no le dijo a Livia era que esa gala sería también su primera oportunidad de mostrarle a Bruno que la apuesta avanzaba según lo planeado. Su amigo y socio estaría allí, observando cada interacción, cada gesto entre ellos. Y Enrique Alemán no estaba dispuesto a perder, ni siquiera ante el desafío más difícil que había enfrentado en su vida: conquistar el corazón de una mujer que parecía inmune a todo lo que él representaba. La gala en el Palau de la Música resultó ser exactamente como Livia había temido: un desfile de opulencia disfrazada de solidaridad, mujeres envueltas en joyas y vestidos de diseñador que costaban más que el presupuesto anual de muchas de las ONG que decían apoyar, hombres en smoking intercambiando tarjetas y cerrando negocios bajo la excusa de la filantropía. Un mundo que conocía bien, pero del que siempre había intentado mantenerse alejada. Enrique, por el contrario, navegaba en ese ambiente como pez en el agua. Saludaba a todos por su nombre, recordaba detalles de conversaciones pasadas, alternaba el catalán, el castellano y el inglés con fluidez según su interlocutor. Era un espectáculo fascinante de observar, admitió Livia para sí misma, como un depredador perfectamente adaptado a su ecosistema. «Querida, ven a conocer al embajador de Suecia», dijo Enrique, posando suavemente su mano en la cintura de Livia, guiándola entre los grupos de invitados. Ella se tensó momentáneamente ante el contacto físico, pero mantuvo su compostura. Es parte del acuerdo, se recordó a sí misma. Sonrió con educación mientras era presentada a un hombre rubio de unos 60 años que parecía genuinamente interesado cuando Enrique mencionó su trabajo en desarrollo sostenible. «La doctora Velázquez es una eminencia en su campo», añadió Enrique con un orgullo que sonaba sorprendentemente sincero. «Su fundación está revolucionando la forma en que entendemos la sostenibilidad urbana en España». «Fascinante», respondió el embajador. «En Suecia estamos muy interesados en colaborar con iniciativas como la suya. Deberíamos organizar un encuentro con nuestro ministro de Medio Ambiente cuando visite Barcelona el próximo mes». Livia parpadeó, sorprendida tanto por el interés genuino como por la oportunidad que representaba. Antes de que pudiera responder, Enrique intervino con naturalidad. «Mi esposa estaría encantada. De hecho, ¿por qué no intercambian datos de contacto ahora mismo? Puedo asegurarle que la Fundación Horizonte Verde tiene propuestas que encajarían perfectamente con los objetivos de sostenibilidad de su gobierno». Durante las 2 horas siguientes, Livia se encontró en conversaciones similares con personas que, aunque pertenecían a ese mundo privilegiado que tanto criticaba, mostraban un interés auténtico en colaborar con proyectos como el suyo. Y más sorprendente aún, Enrique parecía empeñado en presentarla a precisamente esas personas, evitando a los superficiales y acercándola a quienes podían representar una oportunidad real para su fundación. En un momento de la noche, mientras Enrique conversaba con unos empresarios, Bruno se acercó a ella con 2 copas de champán. «Pareces adaptarte bien al papel de esposa trofeo», comentó con ironía, ofreciéndole una de las copas.
Livia la rechazó con un gesto. Sabes que no bebo alcohol y no soy la esposa trofeo de nadie. Esto es un acuerdo comercial, nada más. Bruno observó a su hermana con una mezcla de preocupación y curiosidad. ¿Por qué aceptaste realmente, Livia? Nunca te ha interesado el dinero. No es por el dinero en sí, respondió ella observando a los asistentes. Es por lo que podemos hacer con él. 5 millones significan 3 nuevos proyectos de desarrollo comunitario en zonas rurales, becas para 20 estudiantes brillantes sin recursos, una nueva línea de investigación en energías renovables y todo a cambio de 6 meses de tu vida, completó Bruno sin ocultar su desaprobación. Con un hombre que representa todo lo que has combatido siempre. Livia miró de reojo a Enrique, que en ese momento reía con elegancia ante algo que había dicho uno de sus interlocutores. 6 meses pasan rápido, dijo con fingida indiferencia. Además, debo confesar que está resultando interesante estudiar a un espécimen como Enrique Alemán en su hábitat natural, casi como un trabajo de campo antropológico. Bruno sonrió ante la comparación, pero su expresión volvió a tornarse seria casi de inmediato. Ten cuidado, hermana. Enrique es más complejo de lo que parece, y tiene motivos para este matrimonio que quizás no te ha revelado completamente. Antes de que Livia pudiera indagar más, Enrique regresó junto a ella, deslizando nuevamente su brazo alrededor de su cintura con una familiaridad que comenzaba a resultar inquietantemente natural. «Bruno, estás monopolizando a mi esposa», bromeó, aunque sus ojos reflejaban un mensaje más serio dirigido a su amigo. «Y tenemos que saludar al alcalde antes de irnos». De regreso al ático en el lujoso Rolls Royce de Enrique, un silencio reflexivo se instaló entre ellos. Livia observaba las luces de la ciudad a través de la ventanilla, procesando los eventos de la noche. «Has estado brillante», dijo finalmente Enrique, rompiendo el silencio. «Incluso aquellos que conocen tu reputación como activista han quedado impresionados por tu elegancia y diplomacia». «No necesito la aprobación de esas personas», respondió Livia, aunque sin la dureza habitual en su tono. «Pero debo admitir que me has sorprendido. Esperaba que me exhibieras como un trofeo, pero en cambio me has conectado con personas que realmente pueden ayudar a la fundación». Enrique sonrió, complacido por el reconocimiento. «No todos en ese mundo son superficiales, Livia. Algunos tienen genuino interés en causas como la tuya, solo necesitan a alguien que les muestre el camino». «¿Y tú eres ese guía?», preguntó ella con escepticismo renovado. «El mismo hombre cuyas empresas han desplazado comunidades enteras para construir resorts de lujo». La sonrisa de Enrique se desvaneció, reemplazada por una expresión que Livia no supo interpretar. ¿Culpa? ¿Reflexión? ¿O simplemente fastidio por ser confrontado? Los negocios son complejos, Livia. No todo es blanco o negro. La ética no es negociable, Enrique. O respetas los derechos humanos y el medio ambiente, o no lo haces. No hay zona gris. Al llegar al ático, cada uno se retiró a su habitación sin prolongar la discusión. Sin embargo, algo había cambiado en la dinámica entre ellos. Por primera vez, habían mantenido una conversación real, más allá de las formalidades y los acuerdos prácticos. Los días siguientes trajeron una rutina más fluida. Livia continuaba con su trabajo en la fundación, ahora enriquecido por los nuevos contactos establecidos durante la gala. Para su sorpresa, el embajador sueco realmente concretó una reunión, que resultó en un compromiso de colaboración para un proyecto de viviendas sostenibles. Enrique, por su parte, parecía inusualmente ocupado con sus negocios. Pasaba largas horas en reuniones, a veces regresando al ático bien entrada la noche, con una expresión de preocupación que no escapaba a la observación de Livia. Una noche, casi 3 semanas después de la gala, Livia se encontraba leyendo en el salón cuando Enrique llegó visiblemente alterado. Su pulcra apariencia habitual había dado paso a una imagen más desaliñada: corbata aflojada, cabello despeinado, ojos enrojecidos por la fatiga. «¿Estás bien?», preguntó Livia, sorprendiéndose a sí misma por su preocupación. Enrique se sirvió un whisky antes de responder, algo que Livia había notado que hacía con frecuencia creciente en los últimos días. «Problemas en el nuevo desarrollo de Marbella», respondió lacónicamente,
dejándose caer en el sofá frente a ella. «Nada que deba preocuparte. ¿Problemas ambientales?», aventuró Livia, incapaz de contener su curiosidad profesional. Enrique la miró con una mezcla de irritación y resignación. «Entre otros, parece que un grupo activista ha presentado una denuncia por posibles daños a un humedal protegido. Los permisos están en riesgo, los inversores nerviosos y las acciones cayendo». Livia cerró su libro, prestando total atención a la conversación. «¿Y cuál es tu plan? ¿Sobornar a algún funcionario? ¿Contratar expertos que certifiquen milagrosamente que no hay daño ambiental?». La expresión de Enrique se endureció. «Tu opinión sobre mí no podría ser peor, ¿verdad? Asumes automáticamente que recurriré a métodos ilegales o poco éticos». «Disculpa si juzgo por precedentes», respondió Livia, manteniendo su tono calmado. «La reputación del grupo alemán en temas ambientales no es precisamente ejemplar». Enrique bebió un largo trago de whisky antes de responder. «Estamos considerando modificar el proyecto, reducir la huella, alejar las construcciones del humedal, incluso crear una reserva protegida como parte del complejo». Livia alzó las cejas genuinamente sorprendida. «Eso suena como un enfoque razonable. Perderíamos dinero», continuó Enrique, como si estuviera pensando en voz alta. «Muchos millones. Pero los costos legales y de relaciones públicas de una batalla medioambiental podrían ser aún mayores». «O podrías hacerlo porque es lo correcto», sugirió Livia. «No todo tiene que reducirse a un cálculo de pérdidas y ganancias». Una sonrisa cansada se dibujó en el rostro de Enrique. «Qué ingenua eres a veces, doctora Velázquez. ¿Crees que podría mantener mi posición si empezara a tomar decisiones basadas en principios morales en lugar de rentabilidad? Los accionistas me devorarían vivo». «Quizás subestimas a tus accionistas», respondió ella. «La tendencia global se dirige hacia la inversión sostenible. Cada vez más fondos están integrando criterios ESG en sus decisiones». Enrique la observó con renovado interés, como si estuviera descubriendo una nueva faceta de ella. «Hablas como si entendieras de negocios». «Mi doctorado incluye economía ambiental, Enrique. Entiendo perfectamente cómo funciona el capitalismo. Simplemente no comparto sus prioridades». La conversación se prolongó hasta la madrugada, derivando hacia temas que ninguno de los dos había anticipado discutir. Modelos económicos alternativos, responsabilidad corporativa, el futuro del desarrollo urbano en un mundo con recursos limitados. Por primera vez, Livia vislumbró en Enrique algo más que el estereotipo del empresario despiadado. Había conocimiento real, incluso cierta inquietud intelectual bajo esa fachada de magnate frívolo. A la mañana siguiente, durante el desayuno, algo inusual ocurrió. Enrique, ya impecablemente vestido para el trabajo, se detuvo junto a Livia antes de salir. Estaba pensando. Comenzó con un titubeo impropio de él. «Quizás podrías asesorarme en el asunto de Marbella. Tu perspectiva podría ser útil». Livia lo miró con sorpresa, buscando algún signo de manipulación en su rostro, pero solo encontró lo que parecía ser una genuina solicitud de ayuda. «Tendría que ver todos los detalles del proyecto», respondió cautelosamente. «Los estudios de impacto, los planos, todo. Por supuesto. Pediré que preparen un informe completo», asintió Enrique visiblemente aliviado. «Gracias». Esa pequeña grieta en la armadura de desconfianza mutua marcó un punto de inflexión. Durante las semanas siguientes, Livia dedicó parte de su tiempo a revisar el proyecto de Marbella, proponiendo modificaciones que minimizaran el impacto ambiental sin comprometer completamente la viabilidad económica. Enrique, para su sorpresa, implementó muchas de sus sugerencias, enfrentándose incluso a la resistencia de su junta directiva. Un mes después de aquella conversación nocturna, Livia se encontraba en la fundación revisando los nuevos proyectos que podrían financiarse con la donación de Enrique cuando recibió una llamada inesperada. Era Teresa, su amiga y abogada. «Livia, tenemos un problema», dijo sin preámbulos. «He estado investigando las finanzas de la fundación como me pediste para planificar la asignación de los nuevos fondos y encontré algo extraño». «¿Extraño?». Livia sintió una súbita inquietud. «¿Qué tipo de irregularidad?».
No es una irregularidad en nuestras cuentas, aclaró Teresa. Es algo relacionado con uno de nuestros principales opositores corporativos, el Grupo Alemán. Livia contuvo la respiración, sintiendo cómo se formaba un nudo en su estómago. ¿Qué has encontrado exactamente? Documentos que vinculan a empresas alemán con la quiebra de Editorial Velázquez hace 7 años. Parece que presionaron a bancos y distribuidores para que cancelaran sus acuerdos con la editorial de tu padre. El mundo de Livia se detuvo momentáneamente. Editorial Velázquez había sido el proyecto de vida de Alberto Velázquez, su padre. Una editorial independiente, dedicada principalmente a literatura académica y ensayos críticos, que había gozado de prestigio durante décadas. Su repentina quiebra había destrozado a su padre, provocándole una profunda depresión de la que nunca se recuperó completamente. ¿Estás completamente segura?, preguntó Livia con voz temblorosa. Los documentos parecen auténticos. Correos electrónicos internos, actas de reuniones, muestran una estrategia deliberada para eliminar a la editorial como parte de la expansión del grupo alemán en el sector de medios y publicaciones. Livia colgó tras prometer revisar la documentación esa misma tarde. Su mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. ¿Lo sabría Enrique? ¿Habría sido él personalmente quien ordenó destruir el negocio de su padre? ¿Era posible que todo este acuerdo matrimonial fuera parte de algún retorcido plan? Esa noche, cuando Enrique regresó al ático, encontró a Livia esperándolo en el salón. La habitación estaba en penumbra, apenas iluminada por una lámpara lateral que proyectaba sombras alargadas sobre el rostro de ella, acentuando la dureza de su expresión. ¿Cuánto tiempo planeabas ocultármelo?, preguntó Livia sin preámbulos, su voz cargada de una fría furia que nunca antes había mostrado. Enrique la miró desconcertado, dejando su maletín sobre una mesa. ¿De qué estás hablando? Editorial Velázquez, el negocio de mi padre, la empresa que tu grupo destruyó sistemáticamente hace 7 años. El rostro de Enrique palideció visiblemente, confirmando lo que Livia ya sospechaba. Él lo sabía. Quizás no desde el principio. Quizás no había hecho la conexión inmediatamente, pero lo sabía. Livia, comenzó, pero ella lo interrumpió con un gesto brusco. Ni siquiera intentes negarlo. Tengo los documentos, los correos, las pruebas de cómo presionasteis a los bancos para que retiraran los créditos, cómo amenazasteis a los distribuidores, cómo comprasteis a los críticos para que destrozaran nuestras publicaciones. Enrique se dejó caer en un sillón pasándose una mano por el rostro en un gesto de genuina consternación. No lo supe hasta hace poco, admitió finalmente. Estaba revisando adquisiciones pasadas cuando encontré el informe sobre la expansión en el sector editorial. El nombre me resultó familiar, pero no hice la conexión con tu padre hasta que investigué más. ¿Y decidiste no mencionarlo? Mantener el secreto mientras vivíamos bajo el mismo techo. La voz de Livia temblaba de indignación. ¿O acaso toda esta farsa del matrimonio era parte de algún plan retorcido? ¿Alguna venganza personal contra mi familia? ¡No!, exclamó Enrique con vehemencia. Cuando propuse este acuerdo no tenía idea de la conexión, y después no sabía cómo decírtelo sin que pensaras exactamente lo que estás pensando ahora. Livia se puso de pie, temblando de ira contenida. No te creo. Nada de lo que has dicho o hecho ha sido sincero desde el principio. Este matrimonio termina ahora mismo. Cuando se dirigía hacia su habitación, la voz de Enrique la detuvo. Tu padre era un buen hombre, Livia. Un editor con principios en un mundo donde escasean. No merecía lo que le pasó. Ella se volvió, sorprendida tanto por las palabras como por el tono de genuino remordimiento. ¿Cómo te atreves siquiera a mencionarlo? Tú y los tuyos le quitasteis todo lo que había construido durante décadas. Fue un daño colateral de una adquisición mayor, explicó Enrique, sin intentar justificarse. El objetivo era el grupo multimedia al que estaba vinculada vuestra distribuidora principal. Nadie prestó atención a las pequeñas editoriales que dependían de esa infraestructura. Daño colateral, repitió Livia con amargura. Qué forma tan elegante de describir la destrucción de la vida de un hombre. Mi padre nunca se recuperó de esa pérdida. Su salud se deterioró, su espíritu se quebró. Todo por ser un daño colateral
en la expansión del imperio alemán. Enrique no respondió inmediatamente. Por primera vez desde que Livia lo conocía, parecía genuinamente afectado, incapaz de mantener su habitual fachada de control y confianza. «Lo siento», dijo finalmente, con una simplicidad que resultaba más impactante que cualquier elaborada disculpa. «No puedo cambiar lo que pasó, pero si pudiera...» «Guárdate tus disculpas», lo interrumpió Livia. «Mañana mismo contactaré con mi abogada para iniciar los trámites de divorcio. Puedes quedarte con tu dinero. No quiero nada que venga de ti o de tu empresa». Esa noche, mientras empacaba sus escasas pertenencias, Livia se permitió llorar por primera vez en mucho tiempo, no solo por la traición recién descubierta, sino por la confusión de sentimientos que la embargaba. Durante estas semanas, había comenzado a ver en Enrique atisbos de una persona diferente, alguien con potencial para el cambio, para la redención incluso. Ahora, esa esperanza naciente se había hecho añicos bajo el peso de una verdad que ya no podía ignorar. Amaneció en Barcelona con un cielo plomizo que parecía reflejar el estado de ánimo de Enrique. Sentado en la terraza de su ático, contemplaba la ciudad que despertaba mientras el café se enfriaba entre sus manos. La habitación que había ocupado Livia estaba vacía. Se había marchado la noche anterior, rechazando incluso que el chofer la llevara. «Prefiero un taxi. No quiero deberle nada más a Enrique Alemán», fueron sus últimas palabras antes de cerrar la puerta. Por primera vez en su vida adulta, Enrique se sentía genuinamente perdido. La sensación de control que siempre lo había acompañado, esa certeza de poder comprar, negociar o seducir su salida de cualquier situación complicada, se había evaporado. No había estrategia empresarial que pudiera aplicar a este desastre, ningún contrato que pudiera redactar para reparar lo irreparable. El timbre de su móvil lo sacó de sus reflexiones. Era Bruno. «Mi hermana me ha contado todo», dijo sin preámbulos, su voz cargada de una furia apenas contenida. «¿Cómo pudiste, Enrique? ¿Cómo pudiste ocultarle algo así?» «No lo sabía cuando propuse el acuerdo», respondió Enrique frotándose los ojos cansados. «Te lo juro, Bruno, cuando lo descubrí, ya estábamos en medio de todo esto. ¿Y decidiste seguir adelante con la farsa? Sabiendo el daño que tu empresa había causado a nuestra familia». Enrique guardó silencio por unos segundos. Fue un error. Debí decírselo inmediatamente, pero temía su reacción. Temía perderla. La palabra quedó flotando entre ellos, cargada de un significado que ni el propio Enrique había anticipado. ¿Desde cuándo le importaba realmente perder a Livia? ¿No era todo esto una simple apuesta, un juego para su ego? «La apuesta se cancela», declaró Bruno con firmeza. «Y nuestra amistad también está en entredicho, Enrique. Lo que hiciste, lo que tu empresa hizo a mi padre, lo sé», lo interrumpió Enrique, «y no tengo excusas. Pero quiero arreglarlo, Bruno. No sé cómo, pero necesito arreglarlo». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «Quizás algunas cosas no pueden arreglarse, Enrique. Algunas acciones tienen consecuencias permanentes». Tras colgar, Enrique permaneció inmóvil, observando la ciudad desde las alturas. Barcelona se extendía frente a él, hermosa e indiferente a sus dilemas morales. ¿Cuántas veces había contemplado ese mismo paisaje, sintiendo que le pertenecía, que era solo un escenario para sus conquistas empresariales y personales? Ahora, por primera vez, se sentía desconectado, como un espectador en lugar de un protagonista. Su asistente personal lo encontró en la misma posición una hora después, cuando llegó para recordarle la reunión con la junta directiva. «Señor Alemán, el coche espera abajo. La reunión sobre el proyecto de Marbella comienza en 40 minutos». Enrique asintió mecánicamente, poniéndose de pie. Debía seguir adelante. Los negocios no se detenían por crisis personales, especialmente cuando había millones en juego y accionistas esperando explicaciones. En la sala de juntas de la Torre Alemán, en pleno Paseo de Gracia, el ambiente era tenso. Los miembros de la junta, hombres y mujeres de expresiones severas y trajes impecables, esperaban con impaciencia. Las modificaciones al proyecto de Marbella habían generado preocupación entre los inversores, y todos esperaban que Enrique presentara una solución que minimizara las pérdidas. «Señores, señoras», comenzó Enrique, ocupando su lugar en la cabecera de la mesa.
Les he convocado para presentarles la decisión final sobre el proyecto Costa del Sol. El director financiero, Eduardo Suárez, un hombre de expresión adusta que llevaba 30 años en la empresa, se adelantó con documentos en mano. Hemos preparado 3 escenarios posibles, señor Alemán. El primero mantiene las modificaciones mínimas necesarias para cumplir la normativa, sacrificando solo un 8% de la rentabilidad prevista. El segundo... No será necesario, Eduardo, lo interrumpió Enrique con una calma que sorprendió a todos los presentes. He tomado una decisión. Vamos a rediseñar completamente el proyecto. No solo respetaremos el humedal, lo convertiremos en el centro de un desarrollo ecológico pionero. Un murmullo de desconcierto recorrió la sala. Eduardo palideció visiblemente. Pero señor, eso reduciría los beneficios en más de un 40%. Los accionistas tendrán que entender que el mundo está cambiando, respondió Enrique con firmeza, y nosotros debemos cambiar con él. La rentabilidad a corto plazo no puede seguir siendo nuestro único criterio. Durante las 2 horas siguientes, Enrique presentó una visión completamente nueva para el grupo alemán. No solo modificaciones al polémico proyecto de Marbella, sino una reorientación estratégica de toda la empresa hacia prácticas sostenibles y socialmente responsables. Energías renovables en todos sus edificios, materiales de construcción de bajo impacto ambiental, participación de las comunidades locales en la planificación de nuevos desarrollos. Esto es una locura, exclamó finalmente Carlos Mendoza, uno de los accionistas más conservadores. ¿Desde cuándo te has convertido en un activista verde, Enrique? ¿O acaso tu breve matrimonio con esa profesora ecologista te ha lavado el cerebro? Enrique mantuvo la compostura, aunque la mención de Livia le provocó una punzada de dolor. Llámalo una epifanía empresarial, Carlos. He visto el futuro del sector, y no está en seguir construyendo monstruos de hormigón que destruyen ecosistemas. Está en la integración, en la sostenibilidad, en crear valor sin destruir lo que ya existe. La reunión terminó sin consenso. Era evidente que Enrique tendría que librar una dura batalla interna si quería implementar su nueva visión. Cuando todos se marcharon, permaneció solo en la sala de juntas, contemplando los planos del proyecto de Marbella, que ahora parecían simbolizar todo lo que había estado haciendo mal durante años. Su teléfono vibró con un mensaje de Bruno. Livia está en Tarragona con nuestro padre. Por favor, respeta su espacio y no intentes contactarla. Enrique respetó esa petición durante una semana. 7 días en los que apenas durmió, dividiendo su tiempo entre intensas negociaciones con sus accionistas y largas noches investigando sobre la antigua editorial Velázquez. Contrató a un equipo de abogados e investigadores para reconstruir exactamente lo sucedido 7 años atrás, cuando la editorial quebró en medio de la expansión del grupo alemán en el sector de medios. Lo que descubrió le revolvió el estómago. No había sido simplemente un daño colateral, como había intentado justificar. Había existido una estrategia deliberada para eliminar a pequeñas editoriales independientes que pudieran representar competencia para la nueva división editorial del grupo. La editorial Velázquez, con su prestigioso catálogo de autores críticos con el sistema económico, había sido específicamente señalada como problemática en los informes internos. El propio padre de Enrique, fallecido 3 años atrás, había supervisado personalmente esa operación. Eliminar voces discordantes del mercado, decía uno de sus memorandos. La evidencia de prácticas anticompetitivas y presiones ilegales estaba allí, documentada en correos electrónicos y actas de reuniones que nadie había esperado que salieran a la luz. Al 8º día, Enrique tomó una decisión. No intentaría contactar directamente con Livia, pero necesitaba actuar. La culpa lo estaba consumiendo, y por primera vez en su vida, el dinero y el poder no parecían suficientes para silenciar su conciencia. Convocó a su equipo legal y les dio instrucciones precisas. Preparar la restitución de la editorial Velázquez, no como parte del grupo alemán, sino como una entidad completamente independiente, con los derechos de todos sus autores recuperados y un fondo de compensación por los daños causados. El proceso fue complejo. Muchos de los derechos habían sido dispersados tras la quiebra,
Algunos autores habían firmado con otras editoriales. El propio nombre, Editorial Velázquez, había caducado como marca registrada. Pero el dinero y la determinación de Enrique allanaron obstáculos que parecían insuperables. Mientras tanto, la lucha dentro de su propia empresa se intensificaba. Un grupo de accionistas, liderados por Carlos Mendoza, amenazaba con una moción de no confianza si Enrique persistía en su deriva ecologista. Las acciones del grupo habían caído un 7% desde el anuncio de las modificaciones al proyecto de Marbella, y el nerviosismo en los mercados era palpable. En medio de esta batalla corporativa, Enrique recibió una inesperada visita en su despacho. Teresa, la abogada y amiga de Livia, se presentó sin cita previa. 5 minutos, señor Alemán, dijo con frialdad cuando la secretaria intentó impedirle el paso. Es todo lo que necesito. Enrique la recibió de inmediato, indicándole que tomara asiento. ¿A qué debo esta inesperada visita?, preguntó, intentando mantener un tono neutral. Teresa colocó un maletín sobre el escritorio y extrajo una carpeta. He venido a entregarle esto personalmente, dijo empujando los documentos hacia él. Es la solicitud formal de divorcio. Livia quiere que el proceso sea lo más rápido y discreto posible. Enrique miró los papeles sin tocarlos, como si fueran algo tóxico. Entiendo, respondió finalmente. ¿Cómo está ella? Como si le importara, replicó Teresa con dureza. Está recuperándose de una traición, señor Alemán, de descubrir que el hombre con quien se casó, aunque fuera por conveniencia, estaba vinculado a la destrucción del legado de su padre. Enrique asintió lentamente, aceptando la acusación sin defenderse. Teresa, sé que no tengo derecho a pedir nada, pero necesito hablar con Livia una última vez. No para justificarme, sino para explicarle lo que estoy intentando hacer. La abogada lo miró con escepticismo. ¿Y qué está intentando hacer exactamente? Restituir la editorial Velázquez, devolverla a la familia con todos sus derechos y catálogos, más una compensación por los daños causados. Teresa pareció genuinamente sorprendida, pero su expresión volvió rápidamente a la desconfianza. ¿Otro intento de comprar su perdón? ¿De silenciar su conciencia con dinero? No, respondió Enrique con una sinceridad que sorprendió a ambos. Es un intento de hacer lo correcto, aunque sea tarde. El dinero no puede borrar el daño causado, pero al menos puede ayudar a reconstruir lo que se destruyó. Teresa guardó silencio unos instantes, evaluándolo con mirada crítica. Firme los papeles del divorcio, dijo finalmente. Demuestre que respeta su decisión. Después, consideraré transmitirle su propuesta. Enrique tomó los documentos y los firmó sin leerlos. No había condiciones que quisiera negociar, no había activos que quisiera proteger. En ese momento, todo lo que había valorado durante años, dinero, poder, posesiones, parecía vacío y sin sentido. Gracias, dijo devolviendo los papeles firmados, y por favor, dígale que lo siento. No por lo que estoy haciendo ahora, sino por lo que hicimos entonces, por el daño que causamos. Teresa asintió brevemente antes de marcharse, dejando a Enrique sumido en sus pensamientos. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Por un lado, la batalla corporativa alcanzaba su punto crítico, con una asamblea de accionistas que decidiría el futuro de Enrique como CEO del grupo. Por otro, el proyecto de restauración de la editorial Velázquez avanzaba lentamente, enfrentando obstáculos legales y logísticos. 2 días antes de la asamblea decisiva, Enrique recibió una llamada de Bruno. Livia ha aceptado reunirse contigo, dijo sin preámbulos. Mañana, en la antigua sede de la editorial en Tarragona, a las 10. Enrique sintió que su corazón se aceleraba, una mezcla de esperanza y ansiedad que hace años no experimentaba. Allí estaré. Gracias, Bruno. No me agradezcas, respondió su amigo con frialdad. Solo lo hago porque creo que necesitan cerrar este capítulo correctamente. Y porque, a pesar de todo, parece que realmente estás intentando cambiar. La antigua sede de Editorial Velázquez era un edificio modernista de 3 plantas en el centro histórico de Tarragona. Ahora albergaba una librería en la planta baja, mientras los pisos superiores permanecían desocupados desde la quiebra. Enrique llegó puntual,
después de conducir él mismo desde Barcelona, rechazando la compañía de chóferes o asistentes. Livia ya estaba allí, esperando en lo que una vez fue el despacho principal. La habitación estaba prácticamente vacía, salvo por algunos estantes polvorientos y un escritorio antiguo. Vestía un simple conjunto de pantalón y blusa, sin maquillaje, con el cabello recogido en una coleta informal. A pesar de la sencillez, o quizás debido a ella, Enrique la encontró más hermosa que nunca. «Gracias por aceptar verme», dijo, manteniéndose a una distancia prudente. «Teresa me explicó tu propuesta», respondió Livia yendo directamente al grano. «Reconstruir la editorial, devolverla a nuestra familia». «¿Por qué?» «Porque es lo correcto», respondió simplemente, «y porque necesito enmendar, de alguna manera, el daño que causamos». «¿Qué causé?» Livia lo miró fijamente, buscando en sus ojos algún signo de falsedad, de manipulación. Solo encontró un cansancio profundo y lo que parecía ser genuino arrepentimiento. «¿Y has pensado en las consecuencias para ti? He oído que tus accionistas están a punto de destituirte por tu repentino cambio de dirección». Enrique se sorprendió de que estuviera al tanto de sus problemas empresariales. «Bruno te mantiene informada, veo». «El mundo editorial es pequeño, Enrique. Las noticias vuelan, especialmente cuando involucran a un magnate inmobiliario que repentinamente decide convertirse en defensor del medio ambiente». Hubo un atisbo de la antigua ironía en su tono, lo que Enrique interpretó como una buena señal. «No estoy intentando convertirme en un santo, Livia. Solo estoy tratando de equilibrar la balanza en la medida de lo posible, de construir una empresa que pueda mirar al futuro sin avergonzarse de su pasado». Livia se acercó a la ventana, contemplando la plaza donde tantas presentaciones de libros se habían celebrado en tiempos mejores. «Mi padre dedicó su vida a esta editorial», dijo en voz baja. «No solo era un negocio para él, era un legado cultural. Publicaba voces que nadie más se atrevía a publicar, ideas que desafiaban el pensamiento dominante. Cuando lo perdió todo, perdió también su propósito». Enrique guardó silencio respetando su momento de reflexión. «Lo que propones no borrará ese dolor», continuó Livia volviéndose hacia él, «pero podría dar un nuevo sentido a su trabajo, a su visión». «Eso es todo lo que puedo ofrecer», admitió Enrique. «Una oportunidad de reconstruir, no de borrar el pasado». Tras una larga conversación sobre los detalles prácticos, acordaron los términos básicos de la restitución. La editorial Velázquez renacería como una fundación independiente, protegida de futuras adquisiciones hostiles, con Alberto Velázquez como presidente honorario y Livia como directora ejecutiva, si así lo deseaba. Antes de despedirse, Livia hizo una última pregunta que tomó a Enrique por sorpresa. «¿Por qué no me dijiste la verdad desde el principio, cuando lo descubriste? Quizás las cosas habrían sido diferentes». Enrique reflexionó antes de responder, queriendo ser completamente honesto. «Al principio por cobardía y por proteger la apuesta con Bruno», admitió. «Y después, porque comencé a temerte». «¿A temerme?» Livia parecía genuinamente sorprendida. «No físicamente, claro», aclaró con una sonrisa triste. «Temía tu juicio, tu rechazo, porque en algún momento tu opinión sobre mí comenzó a importarme más de lo que jamás habría imaginado». Se despidieron con un apretón de manos formal, sin promesas ni expectativas. El divorcio seguiría adelante, al igual que los planes para restaurar la editorial. Cada uno continuaría su camino, marcados para siempre por esos meses de extraña convivencia. Lo que Enrique no le dijo a Livia era que, al día siguiente, probablemente perdería el control de la empresa que su familia había construido durante generaciones. La asamblea de accionistas se perfilaba como una debacle para él, con los inversores alineándose tras Carlos Mendoza y su promesa de volver a los valores tradicionales del grupo. Máxima rentabilidad sin consideraciones sentimentales hacia el medio ambiente o las comunidades locales. Sin embargo, al regresar a Barcelona esa noche, Enrique se sentía extrañamente en paz, como si, independientemente del resultado de la votación, hubiera ganado algo más valioso que el control de un imperio empresarial. Había recuperado una parte de su humanidad que no sabía que había perdido en el camino. La sala de juntas del Hotel Arts Barcelona estaba abarrotada.
Accionistas, miembros del consejo, analistas financieros y representantes de los medios económicos se habían congregado para lo que la prensa especializada ya calificaba como la batalla corporativa del año. En un lado, Carlos Mendoza y su facción tradicionalista, defendiendo el modelo de negocio que había hecho del grupo alemán un gigante inmobiliario. En el otro, Enrique, solo, abogando por una transformación radical hacia la sostenibilidad y la responsabilidad social. Enrique había pasado la noche preparando su presentación. No se hacía ilusiones sobre sus posibilidades de éxito. Las matemáticas eran implacables. Carlos había conseguido el apoyo de suficientes accionistas para garantizar la mayoría necesaria para destituirlo. Aún así, Enrique estaba decidido a defender su visión hasta el final, a dejar constancia de que otro modelo empresarial era posible. Vestido con un traje gris marengo, sin ostentación, Enrique se sentía extrañamente ligero mientras esperaba su turno para hablar. La ansiedad que normalmente precedía a estas confrontaciones había dado paso a una calma casi filosófica, como si, independientemente del resultado, hubiera ya ganado una batalla más importante consigo mismo. Carlos Mendoza fue el primero en tomar la palabra, proyectando gráficos que mostraban la caída de las acciones desde el anuncio de las modificaciones al proyecto de Marbella. Señoras y señores accionistas, comenzó, con la confianza de quien se sabe vencedor, los números hablan por sí solos. La desafortunada deriva ideológica del señor alemán en los últimos meses ha puesto en riesgo la estabilidad financiera de nuestro grupo. Lo que comenzó como un matrimonio estrafalario con una conocida activista ha culminado en decisiones empresariales que contradicen los principios básicos de rentabilidad que han guiado esta compañía durante 3 generaciones. Enrique observaba imperturbable cómo Carlos continuaba su exposición, detallando cada una de sus recientes decisiones como ejemplos de gestión emocional y contaminación ideológica. La mención velada a Libia le provocó una punzada de dolor, pero mantuvo su expresión neutral. Cuando finalmente fue su turno, Enrique se levantó con calma, agradeciendo a todos los presentes su asistencia. «No voy a contradecir los números que el señor Mendoza ha presentado», comenzó sorprendiendo a muchos. «Es cierto que nuestras acciones han caído un 8,3% desde el anuncio de la reformulación del proyecto de Marbella. Es cierto que la rentabilidad a corto plazo se verá afectada por las nuevas políticas de sostenibilidad que he propuesto». Un murmullo recorrió la sala. No era la defensa apasionada que muchos esperaban. Sin embargo, continuó Enrique proyectando sus propios gráficos, estos son los datos que realmente deberían preocuparnos. El 62% de los inversores institucionales a nivel global ha adoptado ya criterios ESG en sus decisiones de inversión. El 78% de los consumidores menores de 40 años considera la sostenibilidad un factor determinante en sus compras de vivienda, y el 91% de las regulaciones urbanísticas aprobadas en Europa en el último año incluye requisitos ambientales que nuestros actuales proyectos no cumplen. La sala guardó silencio mientras Enrique exponía con precisión de cirujano una visión a largo plazo que contrastaba radicalmente con el cortoplacismo de Carlos. No se trataba de ideología, argumentaba, sino de adaptación estratégica a un mundo cambiante. El modelo que ha funcionado durante 3 generaciones está llegando a su fin, afirmó con convicción. No porque yo lo diga, sino porque el mercado, la sociedad y el planeta mismo lo están exigiendo. Podemos ser líderes en la transformación o quedarnos atrás defendiendo prácticas que pronto serán obsoletas. A medida que avanzaba en su exposición, Enrique notó algo inesperado. Algunos de los accionistas más jóvenes, herederos de participaciones familiares, asentían a sus argumentos. Incluso entre los más veteranos, percibía miradas de duda. Al final de su presentación, Enrique hizo un anuncio que dejó a todos estupefactos. Independientemente del resultado de esta votación, he decidido donar el 30% de mis acciones personales, las que heredé de mi padre y no están ligadas al control del grupo, a una fundación que se dedicará a reparar los daños ambientales y sociales causados por nuestra industria a lo largo de los años.
comenzando por la restauración de la editorial Velázquez, destruida indirectamente por prácticas anticompetitivas de nuestro grupo hace 7 años. El anuncio causó conmoción. Carlos Mendoza, visiblemente alterado, intentó interrumpirlo, pero Enrique continuó imperturbable. No estoy pidiendo que el grupo financie esta iniciativa. Lo haré con mi patrimonio personal, pero quiero que quede constancia de que asumo la responsabilidad por los efectos colaterales de nuestras decisiones empresariales, incluso aquellas que, en su momento, parecían simples estrategias de mercado. La votación, como era previsible, resultó en la destitución de Enrique como CEO por un estrecho margen. Carlos Mendoza fue nombrado nuevo director ejecutivo, prometiendo volver a los fundamentos y dejar atrás experimentos costosos. Enrique aceptó el resultado con dignidad, felicitando a su sucesor y deseándole éxito. Mientras recogía sus pertenencias del despacho que había ocupado durante 12 años, no sentía la amargura que había anticipado. En su lugar, experimentaba una extraña sensación de libertad, como si hubiera dejado atrás un peso que no sabía que cargaba. Esa misma tarde, mientras conducía hacia el pequeño pueblo costero de Sitges, donde tenía una casa que rara vez utilizaba, recibió una llamada inesperada. Era Livia. «He visto las noticias», dijo sin preámbulos. «Lo siento». «No lo sientas», respondió Enrique con sinceridad. Era el resultado esperado. Los dinosaurios corporativos siempre se resisten al cambio hasta que es demasiado tarde. Aún así, perder la empresa familiar no debe ser fácil. Hubo un breve silencio antes de que Enrique respondiera. «¿Sabes qué es lo más extraño, Livia? Que no siento que haya perdido nada importante. Por primera vez en años, siento que estoy haciendo lo correcto, siguiendo mi propio camino en lugar de los pasos predeterminados por mi apellido». Otro silencio, este más cómodo, se instaló entre ellos. «Teresa me ha mostrado los documentos para la restauración de la editorial», dijo finalmente Livia. «Es más de lo que esperaba. Una fundación completamente independiente, con fondos suficientes para 5 años de operaciones sin preocupaciones financieras». «Es lo mínimo que podía hacer», respondió Enrique. «Tu padre merece recuperar su legado. Él quiere hablar contigo». La revelación sorprendió a Enrique. «Cuando le expliqué lo que estabas haciendo, pidió conocerte. No para recriminarte nada, sino para entender». «Será un honor», dijo Enrique sintiendo un nudo en la garganta. «Hay otra cosa», continuó Livia, con un tono que Enrique no supo interpretar. «El nuevo proyecto para Marbella, el ecológico que diseñaste y que Carlos Mendoza ha cancelado, creo que podría funcionar. Y conozco inversores que estarían interesados en respaldarlo si decides llevarlo adelante por tu cuenta». Enrique tuvo que detener el coche al borde de la carretera. La propuesta lo había tomado completamente por sorpresa. «¿Estás sugiriendo que trabaje contigo?», preguntó, intentando asegurarse de haber entendido correctamente. «Estoy sugiriendo una colaboración profesional», aclaró Livia. «Tu experiencia en desarrollo inmobiliario combinada con mi conocimiento en sostenibilidad. Un proyecto piloto que demuestre que otra forma de construir es posible». «¿Por qué harías esto, Livia? Después de todo lo que ha pasado». La respuesta tardó unos segundos en llegar. «Porque creo en segunda oportunidades, Enrique. No para nosotros personalmente, sino para las ideas, para los proyectos que pueden marcar una diferencia. Y porque, a pesar de todo, creo que has cambiado. O más bien, que has descubierto una parte de ti mismo que siempre estuvo ahí, enterrada bajo capas de expectativas familiares y presiones corporativas». Acordaron reunirse la semana siguiente en Barcelona para discutir los detalles. Al colgar, Enrique permaneció unos minutos en silencio, asimilando lo sucedido. La vida tenía un curioso sentido del humor. Había perdido una apuesta, un matrimonio y una empresa, pero en el proceso había ganado algo que ni siquiera sabía que necesitaba. Un propósito que trascendía el simple éxito financiero. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad. La editorial Velázquez renació bajo la dirección de Alberto Velázquez, con Livia supervisando la transición. A sus 68 años, Alberto había recuperado el entusiasmo y la energía que la quiebra le había arrebatado. El primer libro del nuevo catálogo fue una reedición ampliada de Economía para el Bien Común,
un ensayo crítico que había sido el último éxito de la editorial antes de su cierre. Paralelamente, Enrique dedicó su energía y recursos a la creación de Nuevo Horizonte, una promotora inmobiliaria con criterios estrictamente sostenibles. El proyecto piloto de Marbella, rescatado de los archivos del grupo alemán, se convirtió en el buque insignia de la nueva empresa. En lugar de un resort convencional, diseñaron un complejo integrado en el entorno natural, respetando el humedal protegido e incorporándolo como elemento central del diseño. La colaboración profesional entre Enrique y Livia resultó sorprendentemente fluida. Él aportaba su conocimiento técnico y sus contactos en el sector, ella su visión ética y su rigor académico en temas de sostenibilidad. Trabajaban en oficinas separadas, comunicándose principalmente por correo electrónico y videoconferencias, con reuniones presenciales solo cuando era estrictamente necesario. Bruno, tras su inicial reticencia, acabó incorporándose al proyecto como responsable financiero. Su experiencia en el grupo alemán resultó invaluable para navegar las complejidades de la financiación ética que habían decidido implementar, rechazando inversores con historiales dudosos en derechos humanos o medio ambiente. Un día de primavera, casi un año después de su divorcio, Enrique y Livia coincidieron en la presentación del primer prototipo de vivienda sostenible que habían desarrollado para el proyecto de Marbella. El arquitecto, un joven innovador de Sevilla, había logrado combinar técnicas tradicionales andaluzas con tecnología de vanguardia para crear espacios que reducían el consumo energético en un 70%. Tras la presentación, mientras los asistentes disfrutaban de un cóctel en la terraza del showroom, Enrique se acercó a Livia, quien observaba los planos con evidente satisfacción. «Es mejor de lo que imaginaba», comentó ofreciéndole una copa de zumo ecológico, recordando su aversión al alcohol. «Pablo ha hecho un trabajo excepcional», concordó ella, aceptando la bebida, «especialmente con el sistema de ventilación natural. Ninguna de las viviendas necesitará aire acondicionado, incluso en pleno agosto». Conversaron amigablemente sobre detalles técnicos, manteniéndose en terreno profesional, como siempre hacían en sus escasos encuentros. Sin embargo, había algo diferente en el ambiente, una comodidad que no habían experimentado desde los últimos días de su extraño matrimonio, antes de que la verdad sobre la editorial emergiera. «¿Cómo está tu padre?», preguntó Enrique cuando la conversación técnica se agotó. El rostro de Livia se iluminó con una sonrisa. «Rejuvenecido, está trabajando en sus memorias sobre el mundo editorial y ha recibido ofertas para dar conferencias en 3 universidades. La fundación ha sido como un soplo de vida nueva para él. Me alegro sinceramente», respondió Enrique. «Cuando lo conocí el mes pasado, me impresionó su visión y su falta de resentimiento. Es un hombre extraordinario». «Lo es», concordó Livia con orgullo. «Siempre me enseñó que el rencor consume más energía que el perdón, aunque debo confesar que me costó aplicar esa lección contigo. Era la primera vez que abordaban directamente su conflicto personal desde el divorcio». Enrique la miró con sorpresa, inseguro de cómo responder. «No esperaba tu perdón, Livia. Ni lo merecía». «No se trata de merecer», respondió ella pensativamente. «El perdón no es un premio que se gana. Es una decisión que se toma para liberarse a uno mismo. Y he decidido que cargar con ese resentimiento ya no me sirve, especialmente viendo todo lo que has hecho en este último año». Un cómodo silencio se instaló entre ellos, mientras contemplaban la puesta de sol sobre el Mediterráneo desde la terraza. «¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?», dijo finalmente Enrique. «Que Bruno ha ganado la apuesta después de todo». Livia lo miró confundida. «¿Qué apuesta?». Enrique se dio cuenta demasiado tarde de su error. En la evolución de su relación, entre todas las verdades dolorosas y revelaciones, nunca había mencionado el origen real de su proposición matrimonial, una apuesta borracha con Bruno sobre si podría conquistarla. «No es nada», intentó corregir, pero la expresión de Livia le indicó que era demasiado tarde. «¿Nuestro matrimonio fue el resultado de una apuesta?», preguntó incrédula. «¿Todo este tiempo, incluso ahora, ha sido por una apuesta con mi hermano?». Enrique negó vehementemente con la cabeza. «Al principio sí. Una noche de excesos, Bruno insistió en que nunca podría conquistar a alguien como tú,
y mi ego herido aceptó el desafío. Fue estúpido e inmaduro, lo sé, pero lo que vino después, todo lo que ha pasado entre nosotros, todo lo que he aprendido y cambiado, eso no tuvo nada que ver con la apuesta, Livia. Te lo juro. Ella lo miró en silencio durante varios segundos, procesando la información. ¿Y qué ganaba mi hermano si perdías?, preguntó finalmente. 1 millón de euros para tu fundación, admitió Enrique, lo cual en retrospectiva parece bastante insignificante comparado con lo que realmente acabé donando. Para su sorpresa, Livia comenzó a reír. No una risa amarga o irónica, sino una genuina carcajada que atrajo las miradas de los demás asistentes. Típico de Bruno, dijo finalmente, secándose una lágrima de risa. Mi hermano, el estratega, probablemente sabía exactamente cómo terminaría todo esto. ¿No estás enfadada?, preguntó Enrique, confundido por su reacción. Por una estupidez que hiciste hace más de 1 año, respondió ella, recuperando la compostura. La vida es demasiado corta, Enrique. Y dado todo lo que ha ocurrido desde entonces, parece casi irrelevante cómo comenzó. Cuando la presentación terminó y los invitados comenzaron a marcharse, Enrique se ofreció a llevar a Livia a su hotel. Para su sorpresa, ella aceptó. El trayecto en coche fue tranquilo, con una conversación ligera sobre los próximos pasos del proyecto. Al llegar al hotel, un modesto establecimiento ecológico en el centro de Marbella, Enrique bajó para abrirle la puerta. Un gesto caballeroso que había mantenido incluso en sus peores momentos. Gracias por el viaje, dijo Livia, saliendo del vehículo. Y por la sinceridad, aunque haya llegado con 1 año de retraso. Gracias a ti por la segunda oportunidad, respondió él. No para nosotros, como dijiste, sino para las ideas que pueden marcar una diferencia. Se miraron por un momento, y algo en esa mirada pareció diferente. No era la tensión de sus primeros encuentros, ni la frialdad posterior al divorcio. Era algo nuevo, o quizás algo muy antiguo que finalmente encontraba espacio para manifestarse. ¿Te apetecería desayunar mañana?, preguntó Livia impulsivamente. Hay una cafetería orgánica cerca de aquí que sirve unos croissants veganos excelentes. Enrique sonrió, sintiendo una ligereza que hacía tiempo no experimentaba. Me encantaría, siempre que no consideres esto una cita. Por supuesto que no, respondió ella con una media sonrisa. Es simplemente una reunión de trabajo con croissants, nada romántico. Absolutamente nada, concordó Enrique, siguiéndole el juego. Puramente profesional. Mientras la veía entrar al hotel, Enrique pensó en lo extraños que son los caminos de la vida. A veces se pierde todo para encontrar lo verdaderamente importante. A veces un final es solo el disfraz que usa un nuevo comienzo. El desayuno, puramente profesional, se extendió por 3 horas. Los croissants veganos dieron paso a conversaciones que nada tenían que ver con proyectos inmobiliarios o fundaciones. Hablaron de libros, de películas antiguas, de sus respectivas infancias, la de él privilegiada pero solitaria en la mansión familiar de Pedralbes, la de ella modesta pero cálida en el apartamento sobre la editorial en Tarragona. Descubrieron, con cierta sorpresa, que a pesar de sus evidentes diferencias compartían un inesperado amor por la poesía de Miguel Hernández, una fascinación por la arquitectura de Gaudí y una secreta adicción a los documentales sobre vida marina. Pequeñas coincidencias que en otras circunstancias podrían haber sido la base de una relación normal. Pero su historia había comenzado del revés. Primero el matrimonio, luego el conflicto, después la colaboración profesional y solo ahora, finalmente, el conocerse realmente. Es extraño, comentó Livia mientras paseaban por el paseo marítimo después del desayuno. Vivimos juntos durante meses y aún así siento que estoy conociendo a una persona completamente nueva. Quizás porque soy una persona nueva en cierto modo, respondió Enrique disfrutando de la brisa marina. O más bien, una versión más auténtica de mí mismo. ¿Extrañas tu antigua vida?, preguntó ella genuinamente curiosa. Los jets privados, las fiestas exclusivas, ser el poderoso Enrique alemán que aparecía en las revistas económicas. Enrique reflexionó antes de responder. A veces extraño la comodidad, no voy a mentirte. Poder llamar a un asistente para resolver cualquier problema, tener acceso inmediato a cualquier persona o lugar. Pero
¿La vida en sí? No. Era como estar permanentemente en escena, interpretando un papel que otros habían escrito para mí. Continuaron caminando en un silencio cómodo, disfrutando del simple placer de estar juntos sin expectativas ni agendas ocultas. Cuando llegó el momento de separarse, Livia para reunirse con un grupo de arquitectos locales que colaborarían en el proyecto y Enrique para una videoconferencia con inversores potenciales, ambos sintieron una extraña reticencia a dar por terminado el encuentro. «Podríamos cenar esta noche», sugirió Enrique, intentando sonar casual, «para discutir los avances del día». «Claro», respondió Livia con la misma pretendida indiferencia. «Puramente profesional, por supuesto». «Por supuesto», confirmó él sin poder evitar una sonrisa. Esa noche, en un pequeño restaurante alejado de las zonas turísticas, donde el chef preparaba exclusivamente con productos locales de temporada, la conversación fluyó con la misma naturalidad que durante el desayuno. Bebieron vino ecológico, la primera vez que Enrique veía a Livia disfrutar de una copa, y compartieron platos de tradición andaluza con toques contemporáneos. «Hay algo que he querido preguntarte», dijo Livia cuando el postre, una reinterpretación del tradicional pionono granadino, fue servido. «¿Por qué nunca intentaste seducirme durante nuestro matrimonio? Era parte de la apuesta, ¿no? Hacer que me enamorara de ti». Enrique se sorprendió por la directa pregunta. «Lo intenté al principio, ¿no lo notaste?», respondió con una pequeña sonrisa. «Mis mejores sonrisas, mis anécdotas más interesantes, incluso te presenté a personas que sabía que podrían impresionarte». «Eso apenas cuenta como seducción», replicó ella, rodando los ojos. «Me refiero a técnicas más tradicionales. Flores, cenas románticas, cumplidos elaborados. Todo el arsenal del conquistador Enrique Alemán que tanto temía mi hermano». Enrique consideró la pregunta con seriedad. «Supongo que porque rápidamente entendí que no funcionarían contigo», admitió. «Eras inmune a todo lo que habitualmente utilizaba para impresionar a las mujeres, y de alguna manera eso te hacía mucho más interesante». Livia lo miró con expresión divertida. «¿Así que básicamente te rendiste?» «No exactamente», corrigió él. «Digamos que cambié de estrategia. Decidí que si no podía impresionarte con lo superficial, tendría que ofrecer algo más sustancial. Empecé a escucharte realmente, a reflexionar sobre tus argumentos, aunque contradecían todo lo que había creído. Y terminaste transformando toda tu vida», completó Livia con una mezcla de asombro y algo más profundo en su mirada. «No fue tan calculado», se defendió Enrique. «Una vez que empiezas a cuestionar ciertas cosas, es difícil detenerse. Es como tirar de un hilo suelto en un suéter. Antes de darte cuenta, toda la prenda se ha deshecho». La cena se prolongó hasta que el restaurante cerró. Caminaron de regreso al hotel de Livia bajo un cielo estrellado, conversando sobre el futuro del proyecto, sobre sus esperanzas de que realmente marcara un precedente en el sector inmobiliario español. En la puerta del hotel se produjo un momento de incertidumbre. La tensión de quienes no saben si un beso sería apropiado, si cruzaría una línea invisible que ambos habían trazado tácitamente. «Buenas noches, Enrique», dijo finalmente Livia, ofreciéndole su mano como había hecho durante su matrimonio formal. «Buenas noches, Livia», respondió él, estrechándola brevemente. Durante los 3 meses siguientes, el proyecto Nuevo Horizonte avanzó a pasos agigantados. Las primeras estructuras comenzaron a alzarse en el terreno costero, respetando escrupulosamente el ecosistema del humedal. Arquitectos, ingenieros y especialistas en sostenibilidad trabajaban en perfecta armonía bajo la dirección conjunta de Enrique y Livia, quienes habían desarrollado un sistema de liderazgo compartido que combinaba lo mejor de ambos enfoques. Sus encuentros puramente profesionales se habían convertido en una constante. Desayunos, almuerzos, cenas e incluso largas caminatas por la playa, donde discutían desde detalles técnicos hasta filosofía. Una amistad genuina había florecido entre ellos, basada en el respeto mutuo y el reconocimiento de sus respectivas fortalezas. Bruno, que visitaba el proyecto regularmente para supervisar los aspectos financieros, observaba esta evolución con una mezcla de diversión y preocupación.
Ustedes dos deberían dejar de pretender que esto es estrictamente profesional, comentó un día, mientras los tres cenaban en la terraza de la casa que Enrique había alquilado cerca del proyecto. Toda la oficina está haciendo apuestas sobre cuándo dejarán de fingir. No estamos fingiendo nada, protestó Livia, aunque un ligero rubor traicionó sus palabras. Hemos encontrado un equilibrio profesional que funciona perfectamente. Claro, respondió Bruno escépticamente. Y yo soy la reina de Inglaterra. Miren, entiendo la cautela después de todo lo que ha pasado, pero a veces la vida ofrece segundas oportunidades que merecen ser tomadas. Enrique y Livia intercambiaron una mirada incómoda, pero ninguno refutó las palabras de Bruno. Esa noche, después de que Bruno se marchara, permanecieron en la terraza, contemplando el Mediterráneo bajo la luz de la luna. Una botella de vino medio vacía entre ellos y una conversación que había derivado hacia territorios más personales de lo habitual. Tu hermano tiene razón, ¿sabes?, dijo finalmente Enrique, rompiendo un cómodo silencio. Estamos fingiendo que esto es solo una relación profesional. Livia lo miró con intensidad, como evaluando si estaba preparada para esta conversación. Lo sé, admitió finalmente, pero tengo miedo, Enrique. Miedo de que esto sea solo otra faceta de tu transformación, una fase temporal antes de que regreses a tu antigua vida. No voy a volver a esa vida, afirmó él con convicción. Incluso si esto entre nosotros no avanza, incluso si mañana decides que no quieres volver a verme, seguiré por este camino. No es algo que esté haciendo por ti, Livia. Es algo que estoy haciendo por mí mismo, porque finalmente entiendo qué tipo de persona quiero ser. Ella asintió lentamente, procesando sus palabras. También tengo miedo de repetir errores, continuó, de dejarme llevar por emociones que nublen mi juicio, de confiar en alguien que ya me ha decepcionado antes. Todos esos miedos son válidos, respondió Enrique con suavidad. No puedo prometer que nunca te decepcionaré, pero puedo prometer que nunca te mentiré, que siempre intentaré ser la mejor versión de mí mismo y que aprenderé de mis errores en lugar de repetirlos. Livia sonrió con cierta tristeza. Pareces haber pensado mucho en esto. Cada día desde que te fuiste del ático, confesó él. Al principio solo pensaba en cómo recuperarte, cómo convencerte de que me perdonaras. Luego entendí que eso era egoísta, que tu perdón no era algo que yo pudiera exigir o merecer, así que empecé a pensar en cómo ser alguien de quien pudiera estar orgulloso, independientemente de si volvías a mi vida o no. Se miraron en silencio, la tensión entre ellos densa pero no incómoda. Finalmente, fue Livia quien acortó la distancia, posando suavemente su mano sobre la de Enrique. Podríamos intentarlo, dijo en voz baja. No un gran salto, sino pequeños pasos, ver dónde nos lleva, sin expectativas ni presiones. La sonrisa de Enrique iluminó la noche con más intensidad que la luna llena. Me parece perfecto, respondió, entrelazando sus dedos con los de ella. Un día a la vez. 6 meses más tarde, el proyecto Nuevo Horizonte estaba prácticamente completado. El complejo residencial sostenible, con su innovador diseño que integraba perfectamente naturaleza y arquitectura, había atraído la atención internacional. Publicaciones especializadas de todo el mundo enviaban corresponsales para documentar lo que muchos consideraban un cambio de paradigma en el desarrollo costero español. En la víspera de la inauguración oficial, Enrique esperaba nervioso en la playa privada del complejo. Había organizado una cena íntima para Livia, lejos del bullicio de los preparativos finales. Una mesa sencilla pero elegante, iluminada con velas solares, aguardaba junto a la orilla con vistas al atardecer mediterráneo. Cuando Livia llegó, vestida con un sencillo vestido de lino natural que resaltaba su belleza sin artificios, Enrique sintió el mismo revoloteo en el estómago que experimentaba cada vez que la veía, incluso después de meses de relación. «Esto es precioso», dijo ella, admirando la escena. «¿Celebramos algo especial además de la inauguración?» «Celebramos nosotros», respondió él ayudándola a sentarse. «Estos meses han sido los más significativos de mi vida, Livia, no solo por el proyecto, sino por todo lo que hemos construido juntos, una relación honesta, un verdadero compañerismo». La cena transcurrió plácidamente.
conversando sobre los invitados que llegarían al día siguiente, las reacciones esperadas, los planes futuros para Nuevo Horizonte como empresa. Cuando llegó el momento del postre, Enrique se puso extrañamente nervioso. Livia lo notó de inmediato. ¿Está todo bien? Pareces tenso de repente. Enrique respiró profundamente, buscando las palabras adecuadas. Hay algo que quiero pedirte, pero temo que sea demasiado pronto, o que pienses que estoy repitiendo patrones del pasado. Los ojos de Livia se abrieron ligeramente, una mezcla de sorpresa y anticipación en su expresión. Pídelo, dijo simplemente. Lo peor que puede pasar es que necesite más tiempo. Enrique sacó de su bolsillo un pequeño objeto que brilló bajo la luz del atardecer. No era una joya ostentosa ni un diamante deslumbrante, sino un sencillo anillo artesanal hecho de plata reciclada, con pequeñas incrustaciones de cerámica azul del Mediterráneo. No te estoy pidiendo matrimonio, no todavía, aclaró rápidamente al ver la expresión de Livia. Creo que ambos hemos tenido suficiente de matrimonios apresurados por ahora. Ella soltó una pequeña risa de alivio. Lo que te ofrezco es una promesa, continuó Enrique. Una promesa de construir algo real juntos, paso a paso, sin atajos ni motivos ocultos. De ser compañeros en todos los sentidos, no solo en el trabajo. Y quizás, algún día, cuando estemos listos, podríamos considerar algo más formal, pero solo si surge naturalmente, sin presiones ni apuestas. Livia tomó el anillo, examinándolo con cuidado, apreciando la artesanía local y lo que representaba. No ostentación, sino autenticidad. Es hermoso, dijo finalmente, y me encanta lo que simboliza. Un nuevo comienzo, construido sobre bases más sólidas que las anteriores. Se deslizó el anillo en su dedo, donde encajó perfectamente. Acepto tu promesa, Enrique, y te ofrezco la mía. Construir juntos algo que valga la pena, con honestidad y respeto mutuo. Se besaron bajo el cielo crepuscular, sellando un pacto muy diferente al que habían firmado aquel día en el Ayuntamiento de Barcelona. Este no estaba escrito en papel legal, sino en sus corazones transformados por experiencias compartidas, errores reconocidos y perdones otorgados. La mañana siguiente, el día de la inauguración oficial de Nuevo Horizonte, amaneció radiante. Periodistas, autoridades locales, inversores y curiosos se congregaron para conocer el proyecto que prometía revolucionar el concepto de desarrollo costero en España. Bruno, que había llegado temprano para supervisar los últimos detalles, fue el primero en notar el anillo en el dedo de su hermana. Vaya, vaya, comentó con una sonrisa pícara. Parece que finalmente dejaron de fingir que esto era puramente profesional. Livia y Enrique intercambiaron una mirada cómplice. Digamos que hemos decidido explorar todas las dimensiones de nuestra colaboración, respondió Livia con una sonrisa. Ya era hora, dijo Bruno, genuinamente feliz por ambos. Al final, parece que gané esa apuesta después de todo. ¿No crees, Enrique? La ganaste desde el principio, admitió Enrique. Nunca tuve posibilidad alguna contra la integridad de tu hermana, pero he ganado algo infinitamente más valioso que una propiedad en la Barceloneta. La ceremonia de inauguración fue un éxito rotundo. El alcalde de Marbella, inicialmente escéptico sobre el proyecto, ahora lo elogiaba como el futuro del turismo sostenible en la Costa del Sol. Los inversores extranjeros se mostraban entusiasmados con las posibilidades de replicar el modelo en otras zonas costeras europeas. Los activistas medioambientales, tradicionalmente opuestos a cualquier desarrollo en zonas sensibles, reconocían que Nuevo Horizonte representaba un compromiso viable entre desarrollo económico y protección ambiental. En medio de todo el bullicio, Alberto Velázquez, que había viajado desde Tarragona para el evento, se acercó a la pareja. «Estoy orgulloso de vosotros dos», dijo, abrazando primero a su hija y luego, para sorpresa de muchos, a Enrique. «Habéis demostrado que es posible reconstruir, tanto edificios como relaciones, sobre cimientos más sólidos». Mientras recorrían juntos el complejo, mostrando a los invitados las innovaciones sostenibles, los espacios comunitarios y la integración con el humedal protegido, Livia se detuvo un momento para observar a Enrique interactuando
con un grupo de estudiantes de arquitectura que habían sido invitados especialmente. Explicaba con pasión los principios detrás del diseño, sin la arrogancia del antiguo magnate inmobiliario, sino con el entusiasmo de quien realmente cree en lo que ha creado. Era difícil reconciliar a este Enrique con aquel que había conocido en su despacho de la fundación, proponiendo un matrimonio de conveniencia como quien negocia la compra de un terreno. La transformación era profunda y, lo más importante, parecía genuina y duradera. Esa noche, después de que todos los invitados se marcharan, Enrique y Livia caminaron descalzos por la playa, disfrutando del silencio tras el ajetreado día. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, comentó Livia, contemplando las luces del complejo que se reflejaban suavemente en el mar. Que todo comenzó con una apuesta estúpida y un acuerdo comercial. El universo tiene un extraño sentido del humor y una sabiduría que no comprendemos, añadió Enrique abrazándola por la cintura. A veces los peores comienzos conducen a los mejores destinos, si estamos dispuestos a aprender en el camino. Se besaron bajo el cielo estrellado, conscientes de que su historia apenas comenzaba. No sería perfecta, habría desafíos y desacuerdos, momentos de duda y momentos de certeza absoluta. Pero ahora tenían algo que no habían tenido al principio: una base de honestidad, respeto mutuo y valores compartidos. El Enrique alemán que había aceptado aquella apuesta alcoholizada en un restaurante exclusivo de Santander ya no existía. En su lugar estaba un hombre que había aprendido, a través del amor y la pérdida, a valorar lo verdaderamente importante: la integridad personal, el impacto positivo en el mundo y la conexión auténtica con los demás. Y Livia, la orgullosa intelectual que despreciaba todo lo que Enrique representaba, había descubierto que las personas pueden cambiar, que el perdón no es debilidad, sino fortaleza, y que a veces el amor llega de las formas más inesperadas y por los caminos más improbables. En la orilla del Mediterráneo, bajo el mismo cielo que había presenciado civilizaciones nacer y caer, renovaron silenciosamente su promesa: construir juntos algo que trascendiera sus propias vidas. Una empresa, sí, pero también una relación, una visión compartida, un legado de cambio positivo. Y aunque ninguno de los dos lo sabía en ese momento, un año más tarde celebrarían otra inauguración aún más significativa: el nacimiento de su hija Alma, quien crecería entre libros de la editorial Velázquez y visitas a los proyectos sostenibles de Nuevo Horizonte, heredera de dos mundos que sus padres habían conseguido unir en una síntesis perfecta de pasión e ideales. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Enrique y Livia los haya conmovido y les haya mostrado que el verdadero amor puede surgir en las circunstancias más inesperadas. Para seguir este viaje emocional, hemos preparado una lista especial con historias igualmente cautivadoras que exploran temas de redención, transformación personal y segundas oportunidades. Encuéntrenla aquí haciendo clic a su izquierda. Si les gustó esta historia, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de las relaciones humanas y los caminos sorprendentes que puede tomar el amor verdadero. No se pierdan nuestros próximos contenidos y compártanos en los comentarios si alguna vez han experimentado una transformación personal tan profunda como la de nuestro protagonista. Los esperamos en la próxima historia.